Bueno, ahora que volví de vacaciones, ¿Pero qué le importa, pelotudo? les quería contar que estoy preparando un 5 hechos Kevin Spacey que está tremendo. Así que en unos días ya lo van a ver por acá. Ahora sí, empecemos. Los escándalos políticos existen más o menos desde el nacimiento de la política misma. La codicia, el dinero, el poder y en muchos otros casos lujuria son moneda corriente en los palacios gubernamentales. Desde el Palacio Imperial de la Roma Antigua hasta la mismísima Casa Blanca. No zafa ninguno. En el siguiente top vamos a enumerar, sin orden ni prioridades, 5 de los escándalos más importantes que sacudieron las bancas de todos los senados de la modernidad. Watergate. Empezamos este video con un peso pesado, y si bien en otras circunstancias nos hubiera gustado darle un poco más de hype al asunto, la realidad es que ya hablamos de este incidente en otro video. Pero como se convirtió en un referente a lo que corrupción política significa, era imposible dejarlo de lado. La noche del 17 de junio de 1972, 5 ladrones fueron arrestados por irrumpir en la sede central del Partido Demócrata de Estados Unidos en las oficinas de Watergate en Washington, D.C. Hasta acá todo bien, pero el FBI encontró una conexión entre los ladrones y el dinero negro utilizado por el Comité para la Reelección del Presidente, la organización oficial de la campaña electoral de Nixon y el Partido Republicano. ¿Cómo? Te estarás preguntando. Bueno, resulta que los criminales, entre su botín, llevaban equipos de vigilancia. Gracias a esto y a los testimonios de antiguos funcionarios y personal de Nixon, las investigaciones realizadas por el Comité Watergate del Senado de Estados Unidos revelaron que Nixon tenía en sus oficinas un sistema de cintas de grabación y que muchas conversaciones habían sido grabadas. Después de varias revelaciones, se descubrió que el presidente de los Estados Unidos estaba detrás del plan para realizar escuchas a sus oponentes. Pero lo peor del asunto no fue la jugada deshonesta, sino que él también intentó encubrir el escándalo antes de ser forzado a renunciar. Pero para suerte de todos los votantes honestos, el joven Richard terminó renunciando para evitar la humillación de ser destituido. Los trapos sucios de Silvio Berlusconi. Ay, si me acordaré de ver toda esta telenovela por televisión en años de niño rata. Puede que él haya liderado Italia durante 9 de los últimos 20 años, pero esto no evitó que Silvio Berlusconi se viera envuelto en un escándalo tras escándalo tras escándalo. ¿Saben lo que es una matrioshka? Esas muñecas rusas que las abrís y que adentro tienen otra igual pero más chiquita y así sucesivamente. Bueno, algo así pasó con Berlusconi. Lo que empezó con un escándalo sexual terminó descubriendo todo un entramado delictivo del que Silvio era el cabecilla. Este escándalo involucró, como dije anteriormente, prostitución de menores, abuso de autoridad, fraude fiscal, abuso de poder, de confianza y por sobre todas las cosas, corrupción con el pago de distintos sobornos a lo largo de 9 años como presidente de Italia. Lo curioso del caso de Berlusconi fue que, y no como otros casos de políticos adúlteros que suelen ser condenados una vez bajo todos los cargos posibles hasta la fecha del juicio, y después de cumplir sus castigos terminan viviendo sus últimos años en un retiro, en la montaña o bien lejos para que la gente no los putee. Silvio fue enjuiciado y condenado múltiples veces bajo diferentes cargos desde 2013 hasta la fecha. Si bien su carrera política se terminó, la realidad es que la justicia italiana estuvo bastante flojita, ya que Berlusconi jamás fue encarcelado, y hasta ahora su castigo fue simplemente realizar trabajo comunitario en un hospital geriátrico. El escándalo de Teapot Dome. Warren Gamaliel Harding fue el 29º presidente de los Estados Unidos, asumiendo el cargo desde 1921 a 1923, y fue el 6º que murió durante su mandato, debido a un ataque cerebrovascular. Destaco esto último ya que después de un final tan trágico, casi cualquier escándalo durante su presidencia terminaría por pasar a segundo plano.
Bueno, esta historia de corrupción comienza a principios de la década de 1920, cuando el nuevo presidente Warren autorizó los derechos de exploración petrolera, después que su predecesor, Woodrow Wilson, los había rechazado sistemáticamente. Pero algo que nos enseñó esta historia es que lamentablemente Harding no tuvo buen ojo a la hora de elegir a su secretario del Interior, Albert Fall, quien autorizó la exploración de la reserva Teapot Dome en Wyoming. Bueno, ¿dónde está el olor a podrido? El tema fue que Albertito autorizó las petroleras después de recibir algún que otro regalito que ascendían a un total de $400.000, sumados a un préstamo de $100.000 y una promesa de empleo al final de su carrera política. Y por si te lo estabas preguntando, acá lo encontré. $100.000 en 1920 es lo equivalente a $1.329.000 actuales. Y $400.000, que era la otra parte de la paga que le habían hecho en 1920, es igual a $5.316.000. Así que en total le dieron como $7 millones. Alto nene era este Alberto. Para desgracia y alegría de los benefactores, Fall fue sentenciado a 1 año de prisión y a pagar una multa de $100.000, mientras que los directores de las compañías petroleras, no obstante, fueron absueltos. El incidente de Chappaquiddick. Creo que decidí agregar este suceso a la lista, ya que si bien hay alguno que otro igual o más importante que también merecía un lugar acá, al leer este relato se me puso la piel de gallina, la verdad que todavía no lo puedo creer. El incidente de Chappaquiddick sigue siendo uno de los eventos más escalofriantes en lo que a escándalos que rodean a la política respectan. Una fría noche de julio de 1969, el senador estadounidense Ted Kennedy se encontró manejando por uno de los tantos caminos de la isla de Chappaquiddick, cerca de Cape Cod, hasta que en una brusca maniobra pierde el control de su auto y cae en un canal de marea. Pero acá es donde empieza la parte más turbia del asunto. Kennedy escapó del vehículo ileso y como si no tuviera ningún remordimiento de lo que acababa de pasar. Volvió a su hotel sin solicitar ayuda ni tampoco reportar el accidente. Recién la mañana siguiente la policía responde al llamado de un transeúnte que pasaba por el lugar y tuvo la desgracia de ser el primero en divisar lo que parecía un auto descansando en el fondo del canal. Tanto la policía como los equipos de emergencia responden rápidamente al llamado y acuden al lugar. Lo más tétrico del incidente fue que el auto no se encontraba vacío, sino que dentro de él se encontraba el cuerpo de una mujer llamada Mary Jo Kopne, la secretaria y acompañante en el automóvil de Kennedy. Una vez identificado el vehículo, las autoridades rápidamente acuden al senador, a lo que, sin dar muchas vueltas, confesó lo que realmente había pasado. Luego de perder el control y caer en el canal, Kennedy logró escapar del auto bajo la penetrante oscuridad que envolvía el fondo del canal. Lamentablemente, su acompañante Mary, quien era su secretaria y supuesta amante, no corrió con la misma suerte. El senador solamente recibió una sentencia suspendida de 2 meses por dejar morir a la joven. Ted Kennedy jamás se postuló como candidato para la Casa Blanca. Este escándalo podría haber tenido una gran influencia en la decisión. Incluso si querés saber más del tema, en 2017 se estrenó una película que cuenta con más detalles sobre todo este suceso, bajo el nombre de El escándalo Ted Kennedy, o por su título original, Chappaquiddick. Nunca se supo nada, viejo. El escándalo de Tangentopoli. Algo que Berlusconi nos dejó claro es que la política italiana está tan sucia o corrompida como la del resto de los países mortales. Pero para finalizar este top me gustaría dejar un poco de esperanza mediante este ejemplo, que si bien relata sobre una de las redes de corrupción más importantes en la historia italiana, por no decir la más importante, también cuenta sobre cómo muchas veces y gracias al esfuerzo colectivo puede triunfar la justicia. En
1992, el fiscal adjunto de Milán, Antonio Di Pietro, arrestó a un político por aceptar un soborno por parte de un empresario. Lo que él no sabía era que este iba a ser el primero de muchos otros que llegarían de a poco en los años venideros. Esta operación propició la caída de un número récord de ministros italianos, donde el Estado descubrió el alcance de la corrupción de la clase de política italiana. Esta investigación, conocida como Manos Limpias, dirigida inicialmente por la Procuradora de la República de Milán y posteriormente extendida en toda la península, se desarrollaba en un contexto político de corrupción, extorsión y financiación ilegal de los partidos políticos, y dio como resultado varios arrestos, el suicidio de varios políticos y en 1994 el fin del Partido Socialista Italiano y del Partido Democrático Cristiano, el cual había liderado a Italia desde 1945. Casi que esto me hace creer en la política, pero casi. La política, con todos sus matices, nos enseña y desenseña todos los días a creer y a descreer en ella. Y a veces llegamos a la conclusión de que la política es demasiado seria para dejarla en manos de los políticos, propensos a la adulteración y malos tratos. Podría haber citado casos de Latinoamérica, porque todos sabemos que acá la corrupción está tan sistematizada que parece ser un gaje más de este oficio en algún punto tan impuro. Los políticos son iguales en todas partes y esta era la idea que quería representar en este video. Obviamente que hay una que otra excepción, pero en líneas generales los políticos siempre te prometen crear un puente donde no hay ni siquiera un río. Una vez el presidente Ronald Reagan dijo: la economía gubernamental puede entenderse con 3 sencillas frases. Si se mueve, póngale un impuesto. Si se sigue moviendo, regúlese. Y si se deja de mover, otórguele un subsidio. Por desgracia, somos solo piezas en un juego de ajedrez que es muchísimo más grande que nosotros, donde se comercializa nuestro trabajo y todo lo que vendríamos a hacer. ¿Existen buenos políticos? Sí, el buen político es aquel que después de haber sido comprado, sigue siendo comprable.